Para ubicarnos, Buenos Aires es un lugar donde, además de La Paz, sin lugar a dudas es el lugar que más adhirió a esta tradición de las ferias de las citas. El motivo no lo sé. Yo sé que el primera la cita que hubo acá en Buenos Aires fue justamente Nueva Pompeya, en el año 1997, y yo estuve. Fue en la sede de el boliche La Bailanta Corihuayra, que de alguna manera su medio de difusión era la AM Urucupiña, ¿no? Una AM 1550 que tenía una gran llegada en Capital y en el Gran Buenos Aires. Bueno, fue raro, pero a mí me tocó hacer una cobertura. Hay imágenes que ustedes lo van a poder ver. Y de esa hora he venido aquí, todas mis amistades, mis clientes, las que me conocen han venido. Sí. Y todo eso lo que estoy haciendo, según esta mañana mis amigas me han dicho que otros han hecho, se ha hecho la realidad, también como siempre la costumbre tenemos las creencias. Cuanto usted más lo cree, ay, se puede, se logra. ¿Qué es más importante, que lo bendiga un padre o que lo bendiga cualquier persona? Claro, hoy empezamos chayando contra la Pachamama, chayamos. Contra el 24 de enero, Día del Elejejo también chayamos. Y de alguna manera, a través de los siguientes años, se fue expandiendo en diferentes zonas de la ciudad. Ya al lado, en Villa Soldati, sé que en una sede social de la 6 de agosto se realizó, también en la sede social de la Asociación Deportiva Altiplano, lo que es en Flores, ADA, también en Parque Avellaneda, también en el Indoamericano, también, bueno, el Indoamericano está dentro de lo que es Villa Lugano, ¿no? Por eso no tardó en expandirse por otras zonas del conurbano bonaerense. O sea, el Equeco cruzó sin lugar a dudas la General Paz y cruzó con bastante fuerza porque empezó a hacerse principalmente en la zona de La Matanza, ¿no? Gregorio de la Ferrere, Ciudad de Evita, Villa Celina, González Catán, también en la localidad de Lomas de Zamora, donde también hay muchos residentes bolivianos. De alguna manera podemos decir que fue expandiéndose hasta el año 2015. Nosotros tenemos información de que había más de 20 lugares donde se hacían. Inclusive me tocó ir a La Plata, se hace también en Espeleta. O sea, es un fenómeno importante, cultural, ¿no? Por eso era importante rescatar el crecimiento que tuvo a través de los años, pero de alguna manera algo que me llamó significativamente la atención fue que durante una década más o menos en el Parque Avellaneda y el Parque Indoamericano fueron un epicentro importante. Al ser parques, al haber acá en Buenos Aires espacios verdes, públicos, por ahí no plazas, pero sí parques. Lo del Parque Indoamericano, ustedes saben, ¿no? El Parque Indoamericano, antes de la toma del año 2010, era un lugar donde se jugaban campeonatos de fútbol, de la colectividad. Era un lugar muy amplio, que no estaba de alguna manera apropiado por el gobierno. Era un lugar semi abandonado que los residentes bolivianos acondicionaron para que se pueda. Empezaron a hacer partidos de fútbol, campeonatos de fútbol, perdón, empezaron a hacer actividades culturales, actos por el 6 de agosto, festivales de bandas, de música. Había mucho movimiento y de pronto surgió lo de la toma. El gobierno de la ciudad lo cerró durante años, le dio otra fisonomía y le dio otra utilidad, pero de alguna manera ya no volvió a hacerse nunca más, aunque siga promocionándose la feria del Parque Indoamericano como se hacía en ese momento, ¿no? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? El gobierno de la ciudad, en principio, a los organizadores del Parque Indoamericano les dio un lugar para que puedan hacerlo, pero un lugar sin árboles, un lugar bastante difícil, o sea, que no invitaba a quedarse y a compartir, porque si hay algo que tenían esos dos lugares, era justamente que uno se podía poner una mantita, podía pasar la tarde,
podía proveerse de alguna bebida fría, porque es así, ¿no? Hace calor. Y también vendían comida, ¿no? Los platos típicos. El plato típico de la época obviamente es el plato paceño, pero acá en Buenos Aires hay paceños, hay cochabaminos, hay potosinos, hay de Oruro, y cada uno puede llegar a conseguir el plato que desea. Inclusive, bueno, el famoso asado andino del cual hablamos también se puede conseguir, porque hay comideras, hay caseritas que preparan algo rico. Inclusive la chicha, yo vi que muy rica chicha hacían. Pero bueno, eso ya se perdió prácticamente, porque poco a poco lo fueron alejando del lugar, y en el parque, lo que era el Parque Indoamericano, el gobierno de la ciudad terminó apropiándose, dándole otra fisonomía, inclusive le ponían muchas... Como que fue un proceso de quitarle ese sentido y darle un nuevo sentido, un sentido de espectáculo, un sentido de ser consumidores y espectadores de algo que se quería montar, ¿no? Se perdió, se hizo más caima, si se quiere, ¿no? Algo sin gusto, desabrido, que si bien tenía todo el respaldo del gobierno de la ciudad, que de hecho lo promocionan como una actividad propia, no tiene nada que ver con cómo se hacía en la época del Parque Indoamericano previo al 2010. Y de alguna manera lo que pasó posterior a lo del Parque Indoamericano fue que en el Parque Avellaneda se mantenían esas formas, ¿no? Inclusive le ponían muchas trabas de autorizaciones a los organizadores. Los organizadores estaban haciendo también una revisión histórica de esa celebración, y finalmente terminaron sacándose de encima, ¿no? Porque ¿a quién le gusta? ¿A qué gobierno generalmente le gusta algo autónomo? ¿Cómo esos bolivianos o de alguna manera andinos, o sea, nacidos acá o del norte argentino o extranjeros en última instancia, podían tener la libertad de recuperar su memoria y disfrutar, ¿no? Era demasiado, era algo más, ese proceso más o menos parecido a lo que pasa el 2 de noviembre, que también es una fecha que caiga el día que caiga no se mueve, ¿no? Bueno, de hecho, al Parque Avellaneda, que era el único lugar que mantenía y que de alguna manera era agradable estar porque la gente podía compartir la tarde, tenía también participación de músicos de sicuris, la gente bailaba, o sea, algo espontáneo, ¿no? Algo realmente muy bonito, que se perdió porque finalmente no le dieron autorización a la organización y se la sacaron de encima. ¿Y qué pasó? Que nos tocó ver a nosotros, que bueno, que de alguna manera ese mismo año que lo dejaron hasta último momento, que inclusive los dejaron convocar a la gente, ya estaba organizado los puestos, todo, finalmente no le dan la autorización, y había gente del gobierno de la ciudad que decía que se había trasladado a este lugar del Parque Indoamericano que hace el gobierno de la ciudad. Bueno, nada, tácticas, métodos como para sacarle el sentido, y creo que realmente lo que le molestaba al gobierno de la ciudad es que podamos disfrutar a nuestra manera, tener alegría, poder juntarnos. Por eso ahora hay otros lugares, ¿no? Que en otros lugares del conurbano donde por ahí se puede ver algo parecido. Un lugar que no se puede comparar al Parque Avellaneda ni al Indoamericano es Villa Celina, pero es el nuevo epicentro porque de alguna manera se recrea, aunque parece más un adelanto de carnaval, porque los chicos están en otra frecuencia. Pero ¿quién puede culpar a los chicos si se están divirtiendo, ¿no? La frecuencia de divertirse, de pasarla bien, de compartir un momento, de encontrarse con amigos, de encontrarse con familiares y conectarse con los deseos, porque está bueno conectarse con los deseos y de alguna manera siempre yendo a esos lugares con alguien que te conozca, ¿no? Porque tiene que haber complicidad, porque ustedes saben, para que se cumpla tu deseo o lo que vas a pedirle a Lequeco, que previo a la bendición de un yatiri, aunque también se cuela algún cura por ahí,
tiene que regalártelo.